Gracias por acompañarnos en este espacio abierto al diálogo y a la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Como cada semana, les recordamos que este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Y también les anunciamos que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emitimos. Pues hoy vamos a conversar una vez más sobre las aportaciones que han hecho las mujeres rurales. Este es nuestro tercer programa sobre el tema de mujeres rurales. Y en esta ocasión, su proyección, vamos a hablar de cómo se proyecta esto a las economías del mundo. Para este programa invitamos a María del Rosario Ayala Carrillo, quien es profesora e investigadora asociada en el Programa de Estudios de Desarrollo Rural en el Colegio de Posgraduados en el Campus Montecillo. María del Rosario es doctora en Ciencias Agrícolas y Medioambientales por la Universidad de Santiago de Compostela, España, y especialista en epistemologías del sur. Asimismo, es maestra en ciencia en estudios del desarrollo rural, específicamente en el área de género. Sus líneas de investigación son género y feminismo en temas de migración, educación, violencia, economía del cuidado, mujeres rurales, trabajo y políticas. Cuenta también con diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como autor y coautora de algunos libros. Por si esto fuera poco, colabora en la impartición de cursos en temas como teorías del desarrollo, mujer, desarrollo y política agraria, relaciones intersectoriales y métodos de desarrollo y capacitación con mujeres rurales. Asimismo, pertenece a las líneas de generación y aplicación de conocimiento sobre desarrollo territorial, organización, género y empresas rurales. Pues en un mundo cada vez más interconectado, es esencial destacar la invaluable contribución de las mujeres, que a menudo en el silencio de los campos y las comunidades rurales son arquitectas fundamentales del progreso económico. El mundo y México, con su rica diversidad geográfica y cultural, alberga mujeres cuyo hacer cotidiano abarca desde la producción agrícola hasta la preservación de tradiciones ancestrales. Estas mujeres no solo son guardianas de la tierra, como lo vamos a ver y nos va a hablar la doctora Ayala, sino también son agentes de cambio y desarrollo cuyos esfuerzos se proyectan más allá de las fronteras nacionales. A lo largo de esta mesa de diálogo, pues vamos a explorar los desafíos y los triunfos de las mujeres rurales. También analizaremos cómo su participación activa no solo sustenta la seguridad alimentaria, sino que también enriquece la base misma de nuestras economías globales. Y este programa, esta mesa de diálogo, pretende ser una especie de tributo a la labor incansable de estas mujeres, destacando la necesidad de reconocimiento y apoyo continuo para garantizar su participación equitativa en el desarrollo sostenible. Continúen con nosotros en este diálogo, donde vamos a hacer varias reflexiones, mientras celebramos y honramos el papel vital de las mujeres rurales en la construcción de economías resilientes y sociedades más justas. Pues muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación y pues para empezar, ¿no? Quisiera, para entender sobre la importancia que tienen las mujeres rurales en el desarrollo de las economías del mundo, si nos pudiera iniciar con un contexto sobre el tema. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Pues gracias a ustedes, primero que nada, agradecer la invitación. Y bueno, pues sí, efectivamente, son muchos temas que se pueden abordar desde las mujeres rurales, muchas contribuciones que hacen al ámbito local y global. Y bueno, pues vamos a tratar de destacar algunos
¿no? Porque pues sí son demasiados, nos llevaríamos mucho tiempo. Pero bueno, vamos a empezar. Gracias por la invitación. Tengo una presentación que me gustaría compartir para iniciar. Adelante. Bueno, pues me gustaría empezar diciendo que primero que nada, pues México es un país muy diverso, ¿no? Y multicultural, y pues las realidades de las mujeres rurales no son iguales en ninguna parte del país, a pesar de que estamos hablando de mujeres rurales, no las podemos clasificar en un solo concepto, debido a que pues los territorios son diversos, los recursos naturales, las culturas, las tradiciones, las identidades, las normas sociales, incluso las vestimentas son heterogéneas y por lo que no se puede hablar solo de un tipo de mujeres rurales, sino de una gran diversidad de mujeres en México. Y bueno, pues según las encuestas nacional de ingresos y gastos de los hogares, nos dan un panorama de estadísticas acerca de las mujeres rurales y podemos ver que el 24.4% de las mujeres en México viven en localidades rurales, lo que equivale aproximadamente a 16.3 millones de mujeres rurales, ¿no? Además, los estados donde se concentra el mayor número de mujeres rurales, bueno, de población rural y por ende de mujeres, pues es Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, en donde se concentra de la población del estado, pues aproximadamente el 50% de la población es de mujeres rurales, ¿no? Y bueno, también esta población se ha visto que de las mujeres rurales son más jóvenes que las mujeres urbanas. Pues en las comunidades rurales el promedio de edad es de 29 años de las mujeres, ¿no? Mientras que en las comunidades urbanas el promedio es de 33 años. Asimismo, los asentamientos rurales se caracterizan también por una mayor presencia de población indígena. Aproximadamente 43.7% de la población rural se considera indígena. Y las localidades rurales, el 11.8% son mujeres de 15 años y más que no saben leer ni escribir, ¿no? Es decir, que todavía existe un rezago importante para estas mujeres. Además, cerca de 4.8% de las mujeres de 6 a 14 años en localidades rurales, pues no asisten a la escuela en comparación de 2.8% en asentamientos urbanos. Y bueno, en general las mujeres rurales enfrentan graves carencias en el ámbito de la protección social. Por ejemplo, cerca de 55.5% no estaban inscritas para recibir atención médica en ninguna institución. En localidades urbanas este porcentaje es de 36%, es menor, obviamente, ¿no? Bueno, la propiedad de la tierra también tiene un rezago en donde las mujeres siguen siendo minorías y vamos a verlo dentro de todas estas actividades, de todas estas desigualdades, pues la tenencia de la tierra resulta un tema muy importante para las mujeres rurales, porque representa no solamente que tengan tierra, sino además representa la falta de acceso a créditos, a mercados, a medios de producción, así también pues puede generar incluso mayores relaciones de violencia en las parejas, desigualdades, y también está relacionado con las desigualdades en la vivienda, los saneamientos, los recursos, la justicia de género, etcétera. Entonces, la tenencia de la tierra para este tipo de mujeres, pues resulta ser un medio muy importante, pues para que ellas puedan salir adelante, ¿no? Bueno, pues como resultado, las mujeres rurales tienen poca posibilidad de participación y liderazgo también. Si ellas tienen, entre menos tierra tengan y todos estos rezagos, pues tienen menos posibilidad de participación y liderazgo en los mecanismos de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado, y en la ejecución de los programas agrarios o de desarrollo rural, y en los sistemas productivos, por lo que siguen enfrentando desigualdades estructurales, políticas, socioeconómicas que limitan su desarrollo personal y social. Bueno, además debemos considerar que el campo mexicano y por ende las comunidades rurales
durante los últimos 50 años han sufrido cambios importantes, tanto en las actividades económicas, con la descampesinización, como en aspectos demográficos, en la estructura por edad, que al final la migración, la paulatina disminución de la fecundidad y el descenso de la mortalidad, pues también han hecho que se requieran o que tengan otras necesidades, ¿no? En este caso, por ejemplo, las poblaciones que se han quedado de puras mujeres requieren otros aspectos como económicos y también la situación de los cuidados, que las mujeres son las que se quedan a cargo de los demás integrantes de las familias, ¿no? El aumento en la escolaridad también de las nuevas generaciones, el hecho de que las necesidades económicas no puedan ser cubiertas por una sola persona y los cambios culturales han incentivado la participación económica de las mujeres, expulsándolas de sus comunidades, muchas veces para que puedan trabajar en la ciudad o en otros espacios fuera de su comunidad. Estas condiciones en que viven las mujeres rurales han precarizado su vida, quienes están en constante incertidumbre respecto al trabajo, la salud, la satisfacción de las necesidades básicas y de subsistencia. Bueno, como había mencionado hace un rato, la propiedad de la tierra ha sido uno de los principales elementos a considerar en los derechos de las mujeres rurales, ya que dependen de ellos que puedan acceder a otros derechos, como el ejercicio de la democracia en los ejidos, por ejemplo, el acceso a puestos de representación ejidal, el acceso a financiamiento, el acceso a tener una propiedad que les permita cierto empoderamiento al darles una posición de ruptura, negociación y toma de decisión en caso de violencia de la pareja al quedar viudas o estar divorciadas. Y en caso de migración, cuando el esposo se va, que ellas tengan una tierra como garantía y que les permita resolver algunos problemas. Por el contrario, el no tener acceso a la tierra puede representar para las niñas y adolescentes mayores riesgos de deserción escolar, matrimonio o unión temprana o forzada y embarazo infantil y adolescente y violencia contra ellas, así como menos oportunidad para hijas e hijos, además de que implica una fuente de trabajo y alimentación pues para las mujeres rurales, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que las mujeres puedan tener pues acceso a la tierra. Y bueno, ejemplo de las pocas condiciones y del poco acceso que las mujeres rurales pueden tener a la tierra, pues se pueden ver en el Censo Agropecuario 2022, en donde se puede constatar que ellas siguen siendo minoría en la tenencia de la tierra, pues del total de las unidades de producción agropecuaria y forestal activas, que son responsabilidad de una persona física, solamente el 66.22% está en propiedad de hombres y solo el 15.47% es propiedad de alguna mujer. Y bueno, también podemos ver que entre mayor sea la extensión de territorio, pues también las mujeres son menos propietarias, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí vemos que cuando el terreno mide hasta 5 hectáreas, las mujeres son propietarias 12.29%, sin embargo, cuando son más de 5 hectáreas, solamente 3.18 de mujeres son las propietarias, ¿no? Entonces, realmente sigue habiendo un rezago importante en la tenencia de la tierra para las mujeres y pues todo lo que implica eso, ¿no? El que ellas puedan tener, que tengan o no tengan tierra. Bueno, pues en esta charla me gustaría, eso fue como un contexto, ¿no? De las complejidades, digamos, en las claro, que se claro. las mujeres. Sin embargo, pues me gustaría resaltar tres aspectos dentro de las contribuciones de las mujeres que hacen y a pesar de todas esas dificultades a las que se enfrentan y a pesar de no tener tierra y a pesar de seguir viviendo ciertas discriminaciones, pues ellas hacen mucho trabajo, ¿no? Y bueno, dentro de estas tres contribuciones, me gustaría resaltar el papel que ellas tienen para garantizar la seguridad alimentaria de sus comunidades y del mundo en general, la importancia del trabajo productivo que realizan, ya que a través de él fortalecen las economías locales y las economías mundiales, y el trabajo que realizan dentro de los hogares y el medio ambiente a través del cuidado de la vida, que yo creo que es como uno de los aspectos que menos se ha visibilizado, pero donde ellas tienen un importante aporte
que es en el cuidado de la vida, ¿no? Bueno, respecto a la seguridad alimentaria, es necesario resaltar que según el Instituto Internacional de Investigaciones en Políticas Alimentarias, hay tres clasificaciones en donde las mujeres participan, digamos, para esta seguridad alimentaria, ¿no? Por un lado, las mujeres son productoras de alimentos, o sea, que trabajan en pequeñas parcelas en las zonas rurales donde producen cultivos comerciales y de autoconsumo. O sea, ellas están produciendo, según a nivel mundial, entre 60 y 80% del alimento que se consume en la mayoría de los países en desarrollo. Es decir, o sea, ellas producen una cantidad muy importante de los alimentos que se consumen, no solamente de forma local, sino también de la que se consume en forma global. Bueno, el papel que desempeñan las campesinas en el sistema alimentario es crucial, pues de ellas depende en gran medida la seguridad alimentaria de muchas familias. Es decir, en sus manos está asegurar el acceso a los alimentos y su disponibilidad, así como la distribución de los recursos para producirlos y la generación del poder adquisitivo para comprarlos ahí donde no se producen. Aun cuando juega un papel muy importante la producción y suministro de alimentos, las mujeres tienen limitado acceso a los recursos, como ya dijimos. Viven un tanto marginal, viven marginación también en la capacitación, en la asistencia técnica, en el financiamiento y el crédito, y su poder adquisitivo es insuficiente. No son dueñas de la tierra, como ya dijimos, y tienen poca representatividad en los espacios de toma de decisiones. Todo ello derivado de factores sociales, económicos y culturales que interrelacionados las coloca en un espacio subordinado, lo cual redunda no solo en detrimento de su propio desarrollo, sino de toda la sociedad. Bueno, otro papel que tienen ellas en la seguridad alimentaria es asegurar que cada miembro de la familia reciba una porción adecuada de los alimentos disponibles, porque ellas dedican su tiempo e ingreso principalmente a la adquisición de alimentos, ¿no? Y se ha visto que las mujeres, cuando tienen otro trabajo remunerado, pues el mayor porcentaje del dinero que ellas pueden ganar se va a invertir en la alimentación de sus familias, ¿no? Entonces, cosa que no hacen los hombres, digamos que ellos, si se analiza cómo ellas distribuyen el dinero que ellas ganan y cómo los hombres lo hacen, pues ellas dedican casi todo a a la alimentación de su familia y los hombres pues pueden dedicar a otras cosas, incluso a ir con sus amigos o a tomar, ¿no? Mucho del alcoholismo que se vive en las comunidades rurales, ¿no? Entonces, las mujeres siempre están pendientes de que todos los integrantes de su familia pues tengan cierta alimentación. Y además, las mujeres se encargan de la nutrición en la mayoría de los hogares, deciden qué alimentos compran o qué alimentos van a preparar. En muchos casos, la preparación de alimentos requiere del uso de una cantidad considerable de tiempo para recoger los combustibles y preparar los ingredientes bueno, todo lo que implica preparar la comida, ¿no? Que dentro de esto entrarían sería parte, digamos que de los trabajos domésticos y de cuidado que no son valorados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no son pagados. Sin embargo, el aporte que ellas hacen a la nutrición de las familias es muy importante, ¿no? Bueno, en el medio rural pues es difícil separar el trabajo productivo y reproductivo y la reproducción de los cuidados pues se realiza en un continuum, es decir, o sea, las mujeres realizan tantas actividades que van las actividades productivas, el trabajo en traspatio, la producción de alimentos, de ganado a pequeña escala, las artesanías que ellas realizan, los cuidados de la casa, el ir a traer el agua, o sea, todas las actividades que hacen de manera productiva y reproductiva, pues lo hacen así en un continuum que es difícil separar uno del otro, ¿no? Incluso a veces ellas mismas no pueden decir, por ejemplo, si hacer las artesanías es parte del trabajo doméstico o es parte del trabajo productivo, ¿no? Porque va muy interrelacionado. Bueno, además de la tenencia en la tierra, las mujeres rurales se enfrentan a limitaciones importantes en el acceso al empleo remunerado. El mismo censo agropecuario señala que la mano de obra de las mujeres,
pues es menor a los de los hombres. En comparación, pues 83.75% de hombres contra 16.25% de mujeres. Cuando dicha mano de obra no es remunerada, el 10.19 y el 14.81% está representado por los productores varones, mientras que las mujeres pues solamente están representadas por 1.99 y 6.36% de trabajo familiar. Bueno, pues mucho del trabajo que hacen las mujeres en estas actividades agrícolas no es remunerado, ¿no? Entonces se considera como, a veces incluso como no trabajo, ¿no? Porque cuando se hacen las encuestas se pregunta, ¿trabaja? Pues no. ¿Qué hace? Pues cultivo mis frijoles y tengo mi huerto y tengo mis gallinas y todo, pero como no le pagan, pues entonces no es un trabajo remunerado, ¿no? Entonces, en la encuesta nacional de ocupación y empleo también subraya que las mujeres rurales tienen la tasa de participación laboral más baja, que es 69.39%, se declara como no económicamente activa, a comparación de 21.69% de los hombres. Por el contrario, 30.61% son económicamente activas a comparación de 78.31% de hombres. Y bueno, pues hay que resaltar que las mujeres estadísticamente sean representadas como inactivas no quiere decir de ninguna manera que no hagan nada, que no trabajan, sino que ellas dedican mucho más tiempo y trabajo a las actividades domésticas y de cuidado y otras actividades agropecuarias que no son contabilizadas en las cuentas nacionales porque no representan ganancias económicas, pero son indispensables en la reproducción de la vida familiar y de la comunidad. Y como se puede ver en el trabajo de las mujeres rurales en México, en mayor medida se enfoca la conservación de la vida y la reproducción de la fuerza de trabajo, actividades que han sido poco valoradas, pues se sigue pensando que las personas se reproducen por sí mismas, sin necesidades y de manera solitaria, siendo las mujeres quienes realmente sostienen la vida. Además, cuando ellas participan en actividades productivas, también se invisibiliza su aporte, ya sea porque no es reconocido como trabajo o porque al no tener una remuneración, pareciera como que no cuenta. Bueno, pues aquí podemos ver cómo muchas de estas responsabilidades de las mujeres rurales están en el trabajo reproductivo, pero al mantenerse solo en el ámbito privado también las vuelve sujetas de diferentes formas de discriminación, como poco acceso al trabajo remunerado, subcontratación, flexibilidad y precarización laboral, entre otros. Estos datos se pueden ver en la encuesta nacional de uso del tiempo de INEGI, en donde se observa que 99.39% de las mujeres rurales realizan trabajos domésticos y de cuidados en comparación con 93.91%. Aquí hay que ver las estadísticas y hay que no solamente ver la frecuencia en cómo los hombres también participan, porque aquí, si solamente consideramos el trabajo que es declarado por hombres y mujeres, pareciera que pues hay muy poca diferencia, ¿no? Sin embargo, realmente, pues la diferencia está, o las desigualdades están en el uso del tiempo, pues ellas dedican en promedio 32.92 horas a la semana al trabajo doméstico a comparación de 8.29 horas a la semana dedicado por los hombres, ¿no? Entonces, cuando se les pregunta si a hombres y mujeres rurales si participan en las actividades domésticas, pues dicen sí, ¿qué hace? Pues barro, y pues lavo los trastes, ¿no? Y pareciera como que están muy equitativos, pero ya cuando se pregunta cuánto tiempo ocupa en hacer esas actividades, pues resulta que es mucha la diferencia, ¿no? Los trabajos de cuidado doméstico guardan relación estrecha con los ciclos familiares, por lo que las familias con hijos e hijas menores de 6 años son las que más tiempo le dedican y asumen en mayor medida el trabajo de las mujeres para el cuidado y atención de estos. El estado civil es importante en el análisis de cómo las mujeres asumen los trabajos domésticos y de cuidado, pues son las mujeres casadas quienes más lo realizan de manera automática, porque se asocia con la maternidad y con la idea patriarcal de que ellas son quienes deben atender y cuidar a sus familias. Quienes están separadas, divorciadas o viudas, además de ser las responsables del cuidado, frecuentemente también tienen que ocuparse del trabajo remunerado porque pues ya no tienen alguna pareja, digamos, que les aporte económicamente. Bueno, en medio de estas desigualdades entre mujeres y hombres respecto al trabajo de cuidados no remunerado,
las mujeres rurales destinan aún más horas de trabajo doméstico, puesto que se suman las actividades de acarreo de agua, cuidado de los huertos y ganado de traspatio, según describe esta cuenta satélite, ¿no? Entonces, pues se hacen más complicadas las labores de las mujeres para el cuidado y para el trabajo doméstico. Y a pesar de que el trabajo doméstico y de cuidados que realizan cotidianamente las mujeres rurales no es remunerado, se han realizado estimaciones a nivel, eh, a nivel nacional a través de esta cuenta satélite de los trabajos no remunerados, que han demostrado que el trabajo no remunerado de ellas, que ellas realizan, sí tiene un aporte muy importante y que si fuera remunerado, representaría mucho dinero. Para el 2021, el aporte del trabajo de las mujeres rurales representó un aporte económico de 79,836 pesos en comparación con 26,537 de los hombres rurales y 69,141 de las mujeres urbanas. Es decir, el aporte de las mujeres rurales es 3 veces mayor al de los hombres rurales, sin considerar que ellas producen el 50% o más del 50% de los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos un gran aporte que ellas tienen a la economía, pues, local y nacional, en estos ejercicios que se han hecho de valorar el trabajo doméstico de cuidados, no solamente del trabajo remunerado, porque van de la mano, digamos, no se pueden separar uno del otro, ¿no? Además, el valor económico de las labores domésticas y de cuidado, pues es de 6,8 billones de pesos, lo que equivale al 24,7 del Producto Interno Bruto. O sea, ahí podemos ver que realmente el aporte que hacen las mujeres es tremendo, ¿no? O sea, si se valorara económicamente, obviamente no se valora así porque no se paga, ¿no? Pero si se pagara, incluso las economías mundiales no podrían cubrir todos estos costos, ¿no? Y son costos que las mujeres están asumiendo. Así podemos ver cómo la vida de las mujeres se precariza tanto en el poco acceso a la propiedad y al trabajo remunerado. Para tratar de conciliar todas estas actividades, pues las mujeres han creado estrategias como las redes de apoyo, o sea, ellas tienen que, para cubrir todas estas actividades, se tienen que, pues, reforzar a través de redes, generalmente con otras mujeres, generalmente con sus hermanas, con su mamá, con su tía, con su abuelita. Otra estrategia es llevar a los hijos, por ejemplo, en los brazos o en las espaldas, ¿no? Que muy frecuente vemos esas imágenes de las mujeres, pues son al final las estrategias que ellas tienen para cubrir todas las actividades productivas y reproductivas y no descuidar el cuidado de los hijos e hijas, ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer, no? Que después de todo este panorama y después de todo, vemos que se enfrentan a muchas dificultades y además, a pesar de todo eso, pues ellas siguen haciendo, siguen trabajando, siguen aportando y el aporte que ellas hacen es muy importante. Entonces, ¿qué se puede hacer? Debemos pensar la situación de las mujeres como un problema estructural en el que debe atenderse desde diferentes aspectos, ¿no? Pues aquí algunas de las actividades o de las situaciones que podríamos hacer, ¿no? Aquí enumero unas: apoyar la capacidad productiva de las mujeres rurales, garantizando un acceso equitativo de los recursos, particularmente a poseer tierra, insumos, servicios, capacitaciones técnicas y créditos. Y repito, o sea, el acceso que ellas puedan tener a la tierra sí hace la diferencia, ¿no? O sea, sí es muy importante que ellas puedan tener acceso, pero también que puedan tenerlo en una edad, digamos, pues en donde ellas puedan tomar decisiones, porque eh, se están dando muchos títulos de propiedad de la tierra a las mujeres, pero ya cuando las mujeres tienen 60 o 70 años, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que se les está dando, sin embargo, pues ahí a esa edad ellas ya no toman las decisiones y quienes están tomando las decisiones generalmente son los hijos, ¿no? Y son hijos varones, entonces, pues se tiene que hacer algunos mecanismos para que ellas puedan acceder a la tierra, pero desde que ellas son más jóvenes, digamos, ¿no? Para que puedan
pues ellas también disfrutar y hacer uso de esos recursos. Además, también se deben de hacer, diseñar y vigilar intervenciones de protección social con perspectiva de género para que las mujeres puedan participar y beneficiarse de los programas. Otro aspecto es fortalecer la participación y el liderazgo de mujeres con un foco en las mujeres rurales y jornaleras, ¿no? O sea, esto es muy importante, la parte de la participación, el liderazgo, la toma de decisiones y lo cual pues nos lleva al empoderamiento de las mujeres, ¿no? Eh, otras, otras actividades que aquí enlisto es para garantizar que las mujeres rurales alcancen la igualdad de derechos y una mayor participación y liderazgo, es necesario establecer una serie de medidas en materia de discriminación por sexo en el ámbito jurídico, político e institucional, ¿no? Hay avances en el marco normativo que reconocen la importancia de las mujeres rurales, sin embargo, aún no se cuenta con el establecimiento de políticas públicas integrales y concretas que permitan a las mujeres acceso a los recursos y participación en la toma de decisiones y la implementación de proyectos de desarrollo sustentable. Yo creo que esa es una parte muy importante, la de las políticas públicas, porque no hay una política integral, digamos, ¿no? O sea, aquí se hace tantito, aquí se hace otro poquito, acá se menciona algo de las mujeres y rurales y así, ¿no? Pero se van atendiendo pues muy tangencialmente en diferentes políticas, pero no hay una política integral que considere todas las necesidades de las mujeres rurales, ¿no? Y eso sería importante establecer una política donde no solamente se atiendan unas cuantas puntos, sino que se considere pues todas las necesidades. Brindar apoyo también a las mujeres rurales en la agricultura familiar, desarrollando estrategias políticas y programas de seguridad alimentario que tengan un fuerte componente de género y que se acorde a las necesidades de las mujeres, valorando la producción local y el autoconsumo. Ahí yo creo que también es muy importante porque pues casi siempre se piensa en el aporte de las mujeres económico y se piensa en cuánto ellas producen de manera económica, pero además con mucha cantidad, ¿no? Y se desvaloriza el aporte que ellas tienen para el autoconsumo y para el consumo local, ¿no? O sea, si las mujeres están produciendo solo para un consumo local, o sea, se cree como que pues no están produciendo nada, porque no están produciendo ganancias para exportar y para tener un mercado más amplio y no sé qué. Entonces, no, como que se devalúa ese aporte que ellas tienen, ¿no? Ese aporte es importante en lo local. Entonces, sí hay que valorar esa parte de la producción local y el autoconsumo. Y además desarrollar mecanismos de financiamiento acordes con las condiciones de las mujeres, lo que les permita acceso a insumos, tecnología y capacitación. Y bueno, pues para concluir, quisiera decir que el acceso a la tierra y otros recursos productivos para las mujeres son condiciones necesarias para garantizar la posibilidad de producción de derechos, de democracia y como factor normativo de equidad y no discriminación de género. Ello implica postular que la asignación de derechos no es suficiente, ya que los usos y costumbres de asignación son más determinantes en lo cotidiano y en la mayoría de los casos son inequitativos, ¿no? Entonces, ese es otro factor que a veces en las leyes o en los programas pues se incluye o por lo menos se menciona que se deben de considerar a las mujeres rurales, sin embargo en la práctica pues no se hace porque seguimos en todas estas inequidades y discriminaciones que existen de acuerdo a las costumbres, ¿no? Entonces que todavía limitan la participación de las mujeres. Las mujeres rurales juegan un papel esencial en la lucha contra el hambre y la pobreza. Las mujeres producen alimentos, acceden a una diversidad de alimentos y preparación de ellos y garantizan que todos y todas en su familia reciban los alimentos. Sin embargo, se enfrentan a muchas dificultades como la falta de capacitación, de tecnología, de recursos económicos, la desigualdad en la tenencia de la tierra, el poco reconocimiento de su trabajo productivo y reproductivo. Y a pesar de todas esas adversidades, el aporte de las mujeres en la seguridad alimentaria es muy importante.
Es necesario que las políticas comerciales y agrícolas tengan en consideración las necesidades específicas de las mujeres y no discriminación. Con un mejor acceso a la información y la capacitación y la tecnología, ellas pueden transformar la producción y el consumo de alimentos locales de mercados en beneficio de sus familias y la sociedad en general. Y bueno, pues a pesar de que las instituciones han advertido todas estas desventajas y desigualdades que implican el desarrollo de las mujeres, en el sistema alimentario mexicano no se cuenta con programas adecuados ni políticas efectivas para las diferentes actividades que las mujeres desempeñan en el campo, por ejemplo, como jornaleras migrantes, obreras agroindustriales, artesanas o pequeñas comerciantes. De hecho, el Estado pone énfasis en proyectos productivos, pero los considera complementarios, revelando así la incapacidad y ceguera de algunos funcionarios y técnicos o asesores para identificar la feminización de la agricultura y las mujeres como productoras y agentes de cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho trabajo que hacer a pesar de que hay pues bastantes cosas que se han avanzado, todavía sigue habiendo mucho rezago, discriminación y pues falta de valorización del trabajo que ellas hacen y del aporte que hacen, tanto a nivel local como a nivel global, ¿no? Pues eso es lo que les quería compartir en esta presentación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, María del Rosario, una presentación que nos ha brindado mucha información. Y justamente una de las participaciones que hay que nos han enviado aquí en el chat es respecto a o sea, el bajo porcentaje con respecto a los varones de los derechos de propiedad en México, los derechos los derechos agrarios, ¿no? Los derechos agrarios, las mujeres sí acceden en menor medida porque justamente como dependen del titular de la parcela, normalmente son varones, siguen siendo varones, y normalmente siguen eligiendo a sus hijos varones como ¿no? Como en la transmisión de derechos, ¿no? Perpetuando pues esta cadena de falta de reconocimiento incluso en la familia. Y también nos decía otro participante, Roberto Ríos, nos comenta que es muy impactante el porcentaje de producción en el cual, dice, ¿en cuál estado las mujeres producen más? Ay, bueno, Roberto, no sé si en este momento tengamos ese dato, pero seguramente María del Rosario luego nos puede compartir algunos documentos o artículos en donde podamos conocer, ¿no? En donde hay mayor producción, por decir, de manos de mujeres, ¿no? Producción agrícola, supongo que se refiere Roberto, ¿no? A la producción agrícola. Y fíjate, Luis Ortiz dice que hace falta muchísima información respecto a sus derechos. Las autoridades ejidales o comunales generalmente está integrada por varones. Bueno, respecto a esto yo les quiero comentar algo. Al principio del programa les decía que esta es la tercera mesa de diálogo que tenemos con el tema de mujeres rurales. Y en esas mesas anteriores invitamos a funcionarias del Registro Agrario Nacional. Y nos comentaban, pues con mucho entusiasmo, que a partir de el 2020, me parece, iniciaron justamente o sea, el Registro Agrario Nacional tomó como la batuta, como la iniciativa y está como liderando el proyecto de apoyar a las mujeres en el campo, a todas, tengan derechos agrarios o no tengan derechos agrarios. Entonces, justo una de las políticas puntuales que están llevando a cabo es respecto a apoyarlas en el desempeño de los cargos que ya están siendo electas, ¿no? Sí, en menor medida,
pero ya cada vez hay más mujeres presidentas ejidales o tesoreras, ¿no? En los ejidos y en las comunidades indígenas. Entonces, el registro agrario, una de las funciones que ha tomado a su cargo es capacitar a estas mujeres, apoyarlas para concretamente el desempeño de estos cargos. Entonces, ciertamente es muy nuevo, María del Rosario, esto es muy nuevo, esto no existía antes, recientemente, insisto, es el registro agrario quien está tomando muy a pecho, digamos, la defensa de los derechos de las mujeres que viven en el campo, insisto, con derechos y sin derechos. Y tienen, saben, una red de mujeres agraristas. Es muy nueva, es muy reciente, seguramente todavía no es conocida y reconocida porque empezó a funcionar no sé, tal vez en 2021. Es muy nuevo, ¿no? Es un esfuerzo muy nuevo. No sé, María del Rosario, si tú tengas algún conocimiento del funcionamiento de esta política del registro agrario. Pues mm, sí sé que están haciendo estos títulos, o sea, para las mujeres, para reconocerlas, y también la participación, como señalas, en los diferentes órganos de representación, ¿no? Que hay que irlos trabajando. Obviamente eso impulsa los liderazgos de las mujeres y el empoderamiento de ellas, ¿no? O sea, eso es muy importante para que ellas puedan participar. Ahí hay que cuidar solamente estos usos y costumbres de los que señalaba, porque efectivamente en la ley, pues se han modificado muchas leyes para que haya mayor igualdad, ¿no? Sin embargo, ya Claro. dentro de las comunidades, dentro de los ejidos, siempre hay limitantes para las mujeres, ¿no? Entonces, sí hay que ver que estos liderazgos sí se les dé impulso, digamos, y además que realmente estas mujeres tengan voz y voto, ¿no? Porque ese es el problema que se ha visto. O sea, por ejemplo, se está dando la titularidad de la tierra, pero como lo señalaba yo hace un momento, a mujeres mayores, que ellas ya no pueden decidir. Bueno, sí pueden, Sí, no se les permite, ¿no? claro, Entonces los que participan son los hijos y entonces ellas emiten su voto, pero no es lo que ellas deciden, es lo que les están diciendo que deban de decidir, ¿no? Entonces, sí claro. tienen voto, pero no voz, porque no es lo que ellas decidan, es lo que les están diciendo, ¿no? Por eso es tan importante que se promuevan que ellas participen en estas tomas de decisiones, que ellas sean líderes, ¿no? Que ellas eh, tengan cargos de representación, ¿no? Ahí, Claro, sí, 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 sí. Yo decía, bueno, el registro agrario nos platicaba que sí tiene esta tendencia de la llegada de mujeres a los cargos de representación ejidales y comunales, sí va en aumento. O sea, sí podemos estar, digamos, entusiastas, ¿no? Optimistas al respecto. Y justamente en el segundo programa que tuvimos nosotros, acá de Mesa de Diálogo, invitamos, ¿no? A mujeres que ya estaban desempeñando el cargo. Pero justo eso, lo que tú dices, bueno, hay dificultades, sigue habiendo dificultades porque no solamente en el caso que veíamos con las invitadas de ese programa, es que sí, ya habían sido electas a los cargos, pero resulta que los antecesores, las autoridades ejidales anteriores, varones, siempre no recibían ningún apoyo ellas al recibir el cargo. O sea, casi, que como que les escondían, ¿no? Los documentos, ¿sí me explico? O sea, sí podemos estar optimistas, pero no podemos quitar el dedo del renglón, como tú lo has señalado, en seguir, en continuar pensando y aplicando acciones de apoyo.
Así Por es, eso, una cosa, o sea, porque una cosa es llegar a los cargos de representación y ahora cómo los ejerzo. así es. Porque sí, elegido y en la comunidad ya nos eligieron como mujeres, ya nos eligieron. Ok, ese es un paso adelante. Pero también necesitan apoyo para desempeñarse en esos cargos, porque entre los varones, pues ha habido mucha solidaridad, ¿no? Y entonces se apoyan los salientes apoyan a los que van entrando, a los nuevos como novatos, los van apoyando. Esto no estaba ocurriendo con ellas. Entonces, da mucho gusto, ¿no? Que en el registro, pues justamente en el registro agrario nacional, tomen, tomen esta iniciativa para estarlas apoyando. Es muy reciente, recientemente se está llevando a cabo y esperemos que otras instancias, como tú también señalas, porque no basta con el esfuerzo de un solo, del Registro Agrario Nacional, Así es. hay que hacer otros esfuerzos. Y seguramente para estas mujeres que están iniciando, digamos, pues les va a tocar difícil, pero es importante porque van abriendo brechas, ¿no? O sea, van Claro, picando piedra y seguramente para las nuevas generaciones, incluso ellas son referentes, o sea, para las más claro. jóvenes, las ven y pues ellas van abriendo todas estas brechas, ¿no? Entonces sí, al principio se enfrentan a muchas dificultades, pero es parte del avance, ¿no? Y yo creo que se van ganando espacios cada vez más y eso es positivo para las mujeres. Claro, fíjate, Luis Ortiz señala que valdría la pena impulsar el derecho de equidad de género en el número de quienes conforman a las autoridades ejidales y comunales. ¿Tú qué opinas, María del Rosario? Yo creo que es un poco difícil, ¿no? Vamos, el principio de paridad me parece que acá no podría aplicar tajantemente. No sé qué opinas tú entre las autoridades ejidales y comunales. Sí, porque también las mujeres son muy poquitas, ¿no? O sea, las que pueden acceder, las que son titulares, pero sí, yo creo que poco a poco se va a ir abriendo, ¿no? Y pues al final son acciones afirmativas. A lo mejor no el 50%, pero sí ir solicitando, digamos, que al menos haya un número de mujeres que pueda representarlas, ¿no? Porque Sí, también si no se hace una acción afirmativa donde se solicite que se haga, pues no lo hacen, ¿no? Entonces, o sea, más dificultad porque las mujeres de por sí se les impide o muchos estos estereotipos de género hacen que las mujeres no se les permita participar y bueno, si la ley no lo dice, pues hay una justificación, digamos, ¿no? Entonces sí es importante hacer una acción afirmativa, a lo mejor no al 50 por 50, pero sí que se empiecen a reclamar los derechos de las mujeres que puedan ellas ir participando, ¿no? sí, mira, dice precisamente Roberto Ríos que en su municipio una mujer fue representante de comisariado ejidal y ahora es secretaria municipal. Dice, excelente mujer como ustedes, muchas gracias. Sí, sí, la tendencia sigue, en eso Es que estamos, lo que decía, ¿no? Estos van impulsando los liderazgos de las mujeres, o sea, si a ellas a veces no se les permite, no se les da oportunidad de que ellas puedan participar, incluso para las mismas mujeres hay estudios, por ejemplo, de empoderamiento que dicen cómo ellas, ni siquiera ellas sabían que eran capaces de hacer eso, ¿no? Entonces, cuando a ellas se les impulsa y cuando a ellas se les deja participar en cargos, pues van escalando, ¿no? Entonces, eso es importante para la participación y liderazgo de las mujeres. sí, pues para quienes estén interesadas en las entidades federativas hay una representación del Registro Agrario Nacional. Es en la capital del estado. Ese sería un inconveniente, ¿verdad? Porque todo, o sea, cuesta trabajo desplazarse a la capital del estado. Sin embargo, por lo menos ahí ya tienen una oficina en donde les pueden informar sobre cómo unirse a la red de mujeres agraristas. Y no necesariamente tienen que ser mujeres con derechos agrarios, que eso es una gran apertura, porque insisto, de aquí
a que las mujeres alcancen el porcentaje suficiente, o sea, que todas las mujeres tuvieran la capacidad de contar con derechos agrarios, pues que bueno, pero mientras eso sucede, esta red de mujeres agraristas las acoge, digamos, ¿no? En sus problemáticas, incluso a lo mejor tienen justamente, ¿no? Derecho, algún pleito, algún litigio por derechos de sucesión, ¿no? O porque, vamos a decir, sus hermanos fueron a quienes se les transmitió el derecho agrario, pero migraron a Estados Unidos a trabajar. Entonces ellas se quedan, pero no son titulares. Ellas se quedan con la tierra, la trabajan, la producen, la explotan, pero no son titulares. En fin, todas estas, digamos, son inconvenientes que deben ser abordados, ¿no? Que deben ser abordados. Y por eso nos interesó mucho hacer esta mesa de diálogo, porque queremos seguir poniendo en la mesa pues estos temas, ¿no? Para seguir avanzando en el apoyo a este grupo poblacional que, bueno, por un lado, ya tan solo, por ejemplo, con la información que tú nos brindaste y que tu presentación va a quedar en nuestra plataforma como para los que no sepan, para quienes sea la primera vez que entran a un programa, a una mesa de diálogo con nosotras, les informamos que este programa va a quedar grabado, se queda en la plataforma para que ustedes puedan consultarlo cuando quieran y cuantas veces quieran. Arriba en el chat ya les he dejado la liga para que ingresen a esta plataforma. Les he dejado las instrucciones para bajar una constancia y les he dejado un correo electrónico para todas las dudas y preguntas que nos quieran hacer, incluyendo que si no encontraron este programa, para volverlo a consultar. Entonces, pues se nos está acabando el tiempo, María del Rosario. No sé si quieras compartirnos, comentarnos alguna otra cuestión que se te quede por ahí, que no se te quede en el tintero. Pues yo creo que resaltar mucho esta participación que ellas tienen también en la parte reproductiva y de los cuidados, ¿no? Que ahora es como un tema que estoy yo trabajando, es que como que me interesa mucho, pero además que ha sido muy desvalorizado para las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que sí se tiene que reconocer todo este aporte, porque no solamente es el económico, no solamente es la participación política, no solamente es la tenencia a la tierra, sino también todo este trabajo que realizan ellas para la seguridad alimentaria, para el cuidado de los medios, del medio ambiente, para el cuidado de la vida en general, ¿no? O sea, de su familia, de la comunidad, de los recursos naturales, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa es una labor muy importante que las mujeres están realizando y que ha sido poco valorada y poco visibilizada, y además como muchas de las actividades que hacen pues no se pueden medir en dinero, pues menos se visualiza, ¿no? O sea, como que se queda ahí muy, muy tenue, ¿no? Entonces, pero creo que es importante reconocer todas esas actividades que hacen ellas, ¿no? Pues muchas gracias Claro. por la invitación. No, muchas gracias a ti. Qué bueno que en tu agenda hubo un espacio para que aceptaras estar con nosotros el día de hoy, y la invitación queda abierta. Siempre que gustes compartirnos tus reflexiones y el producto de tus investigaciones y todo esto, serás bien recibida. María del Rosario, pues muchas gracias a todos las personas que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles. No dejen de descargar su constancia, ya tienen ahí las ligas para obtenerla. Muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos el próximo miércoles.